tratan de llegar a no sé dónde, aunque ignoran hacia dónde van, porque olvidan que la vida esconde para cada cosa su lugar. Deja huella quien camina y eso es todo lo importante. Vas para adelante mientras no paras. Si vas para atrás, descuida, que hay que volver para aprender a comenzar. Si saltas vas para arriba, aunque es de peso que algún día caerás. Tú escoges, no pares, camina. Vamos a hablar en los siguientes minutos de movimientos sociales. Los movimientos sociales se han convertido desde hace un tiempo en una realidad en nuestro país, pero también en otros países de nuestro entorno. Definir lo que es un movimiento social, saber lo que implica y también saber si es algo nuevo, si es algo que históricamente ya se ha dado en otros momentos y en otras épocas, pues nos lo van a contar Rafael Núñez Florencio. Él es profesor de Historia. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Y también tenemos con nosotros a Ángel Herrerín, profesor de la UNED de Historia Contemporánea. Bienvenido. Muchas gracias. Hablábamos de movimientos sociales. El movimiento social, primero, quizá habría que definirlo. Sé que es difícil porque tiene muchos matices y cada vez más. Pues sí, la verdad es que es bastante complicado, ¿no? Voy a intentar decir una definición que es muy genérica, pero que yo creo que con las intervenciones de Rafael y con las mías tome más cuerpo, ¿no? Entonces, podríamos señalar que un movimiento social precisamente es una agrupación no formal de individuos o organizaciones que intenta mantener unas leyes como están en ese momento o cambiarlas. Es muy genérico, ya lo sé, pero yo pondría el acento sobre todo en lo de agrupación no formal. Cambiar leyes o cambiar quizá también situaciones. A veces se dice que las personas y las cosas van por delante de las propias leyes y que para cambiarlas pues hace falta que algo se mueva. Bueno, sí, un movimiento social, como ha dicho Ángel, es algo muy complejo y por tanto también muy difícil de definir en este tipo de definiciones que intentamos usar los historiadores o los científicos sociales. Se nos escapa bastante de las manos, ¿no? Porque la realidad efectivamente es muy dinámica y además en el mundo en el que vivimos es un mundo extraordinariamente complejo. Las cosas van cambiando y van cambiando muy rápidamente. Algunas veces hablamos de los movimientos sociales, pues por ejemplo de mayo del 68, ¿no? Y parece que está aquí, a la vuelta de la esquina, y en cierto sentido es verdad, pero si nos fijamos en las coordenadas en las que vivían la gente, los jóvenes, por ejemplo, las mujeres, por ejemplo, en mayo del 68 nos encontraríamos unas grandes diferencias con el mundo actual. Por tanto, la realidad va cambiando, los movimientos sociales son expresión de esa realidad y son, como vamos a ver a continuación en el debate, extraordinariamente complejos. Vamos enseguida a ir al hoy y al ahora y quizá también al aquí, porque aunque hablaremos principalmente de España, lo cierto es que los movimientos sociales en España no se diferenciarán, también de eso hablaremos en demasía, de otros de nuestro entorno, sobre todo de las democracias occidentales. Pero vamos a hacer un mínimo de historia para saber si los movimientos sociales son cosa de ahora o verdaderamente es algo del siglo XIX o del XX. Pues sí, la verdad es que yo creo que es fundamental, ¿no?, saber de dónde venimos, ¿no? Y yo creo, en este caso, bueno, tanto Rafael como yo hemos trabajado bastante sobre el movimiento anarquista y es un movimiento verdaderamente muy heterogéneo, ¿no? Muchas veces, claro, se habla de movimiento anarquista, parece que se habla de la CNT en España, ¿no?, y del movimiento obrero, pero la verdad es que dentro de lo que era el movimiento anarquista había otra serie de grupos que estaban alrededor del movimiento, ¿no?, y que eran piezas fundamentales dentro de ellos. Por ejemplo, estoy hablando de movimientos antimilitaristas o movimientos naturalistas o movimientos racionalistas, es decir, movimientos que en sí buscaban unos cambios en las sociedades diferentes a los que, como objetivo concreto, diferentes a los que tenía el movimiento anarquista, que lo que intentaba era cambiar la sociedad, pero que, de alguna forma, esos movimientos antimilitaristas o naturalistas han ido derivando en movimientos que hoy reconocemos como pacifismo, ecologismo o feminismo.
Déjame que siga la reflexión, que me parece muy acertada, de Ángel, porque esos movimientos que ha citado de comienzos de siglo, después, a lo largo del siglo XX, sufren una gran transformación, entre otras cosas porque, no lo olvidemos, hay dos grandes hecatombes en el siglo XX. Me refiero evidentemente a las dos grandes guerras mundiales, ¿no? Y eso cambia totalmente la perspectiva y cambia la dinámica de los movimientos sociales. Por ejemplo, para que se entienda de manera concreta lo que quiero decir, la Primera Guerra Mundial significa, por ejemplo, en la mayor parte de los países europeos que intervienen en ellos, pues, por ejemplo, pienso en Inglaterra, la incorporación masiva de la mujer a los puestos de trabajo, que quedan vacantes porque los hombres se van al frente, ¿no? Es decir, que la guerra supone una revolución interna absolutamente increíble, es decir, que se da un paso gigantesco con respecto a reivindicaciones que se estaban planteando a comienzos de siglo. Nos puede parecer hoy en día algo de hace mucho tiempo, pero por ejemplo el derecho al voto de la mujer es algo relativamente reciente y también surgió de un movimiento social. El propio feminismo, que a veces se une, aunque eso también sería otro tema de otro debate, se une también a estos movimientos sociales para el derecho al voto, el sufragio de la mujer. Por ejemplo, si saltamos, como nos decía Rafael Núñez Florencio, al mayo del 68, ahí hay otros y otras reivindicaciones sociales importantísimas, quizá estas más pues de nivel político, podríamos decir, de movimientos de estudiantes, de movimiento obrero, que cambió también el pensamiento de una época. Uy, ahí has puesto sobre el tablero un montón de cosas importantes. Hablando de lo primero, ¿no? Fíjate qué curioso el movimiento feminista de comienzo de siglo, que se llamaba el sufragismo, que lo que pedían era algo tan elemental como nos parece hoy, como el derecho al voto. Y eso es un movimiento social, obviamente, pero es un movimiento que surge en los países más avanzados del occidente europeo como una reivindicación de un grupo que parecía como un grupo de chaladas, ¿no? O sea, que tenía sus ribetes más o menos pintorescos, ¿no? Pero desde una perspectiva amplia, si hay un cambio fundamental desde el punto de vista social a lo largo de todo el siglo XX, prácticamente en todo el mundo, es el cambio que se produce en el papel público de la mujer. Ese es el gran cambio, esa es la gran transformación desde comienzo del siglo XX a final del siglo XX. Ese es el gran cambio. Y evidentemente después hay otros movimientos sociales que no se oponen, pero sí en cierta manera cabalgan sobre esos cambios, que es por ejemplo lo que ha citado de mayo del 68, que va a suponer una revolución en las costumbres que también va a tener su incidencia en el papel de la mujer. Profesor Herrerín, tenemos los derechos civiles de los negros norteamericanos, de los afroamericanos. También son movimientos del siglo XX, hace por supuesto muchísimo menos de un siglo que esto ha ocurrido y sin embargo nos parece ya muy lejano en el tiempo, sobre todo ahora, por ejemplo, que hay un presidente de los Estados Unidos pues de raza negra. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que normalmente cuando uno echa la mirada hacia atrás, intenta uno verlo con los ojos de ahora, ¿no? Es lo que los historiadores llamamos hacer presentismo, ¿no? Parece que nos encontramos ante un muro con una sorpresa brutal, de decir, ¿cómo es posible que no se dejara ir a negros y a blancos juntos a un cine o comprar en el mismo sitio o compartir un autobús, ¿no? Pero claro, esto hay que verlo con la perspectiva histórica. Es cuando en realidad las cosas tienen sentido, ¿no? Y no solamente en esta cuestión que estás planteando, sino en lo que decía Rafael, yo añadiría algún matiz, ¿no? Hay muchas veces que estos movimientos sociales, como el de la mujer, que a mí me parece interesantísimo, también había una diferencia entre las clases sociales, ¿no?, de la mujer, ¿no? Por ejemplo, no eran los mismos los intereses de una mujer burguesa, de clase media o de clase alta, que, por ejemplo, una mujer trabajadora. En realidad podía estar tan preocupada por el derecho al voto una mujer trabajadora como una burguesa, pues seguramente que no, ¿no? Desde mi punto de vista. Yo entiendo que la mujer trabajadora, la mujer obrera, estaría más preocupada en gran medida por esos cambios sociales que eran necesarios. Por ejemplo, leyes para que la mujer no pudiera trabajar por la noche, leyes para que la mujer no pudiera trabajar más de 10 horas o 15 horas, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo aquí también introduciría otro matiz. Muchas veces los movimientos obreros han estado ligados a movimientos sociales, sobre todo también a lo largo del siglo XX. De alguna manera, estos movimientos sociales han tenido
no un matiz, iba a decir, quizá muchos matices políticos detrás. Sí, aquí hay una cuestión que nos debe llevar a reflexionar a los historiadores sobre los planteamientos, lo que llamamos los paradigmas, es decir, las ideas base, los esquemas conceptuales que nos sirven para hacer análisis histórico. Hace aproximadamente 3 o 4 décadas estaba muy de moda en España, por razones políticas que están al alcance de cualquiera, el hacer historia del movimiento obrero. Yo mismo, Ángel también, empezamos haciendo historia del movimiento obrero y hablábamos del anarquismo, de los movimientos políticos. Ese paradigma fue cambiando, se fue transformando a la misma medida en que estaba cambiando la realidad social y política de nuestro país y se transformó en el paradigma de los movimientos sociales. Es decir, pasamos de hacer historia del movimiento obrero a historia de los movimientos sociales, que era un enfoque mucho más, podríamos decir, más omnicomprensivo. Intentaba ser más flexible, intentaba abarcar, digamos, más elementos que la propia historia del movimiento obrero. Y ahí nos encontramos con el quid de la cuestión, con lo que tú planteabas. La delimitación entre lo social y lo político es siempre muy discutible. Es decir, un movimiento social, le llamamos así movimiento social porque intenta hacer algunos cambios en la sociedad, pero normalmente esos cambios en la sociedad tienen inevitablemente un planteamiento político, una connotación política, e incluso algunas veces se puede decir directamente políticos. Por tanto, la delimitación clara entre movimiento social y movimiento político no existe. Hemos hecho este pequeño barrido por lo que son los movimientos sociales, lo que han sido, de dónde vienen y algunos paradigmas de movimientos sociales, sobre todo del siglo XX. Pero si nos situamos ya en el siglo XXI, ahora mismo, y quizá también en nuestro país como reflejo y como espejo de otros países, hemos estado asistiendo a cambios y también hemos estado asistiendo a movimientos sociales de gran envergadura en la calle, con mucha gente en la calle, no sé si afectando a todos, pero sí que de alguna manera han removido o están removiendo ciertos cimientos. Yo creo que todo el mundo nos viene a la mente el movimiento de los indignados, ¿no? Que quizás sea lo más representativo socialmente que ha sucedido últimamente, ¿no? Y además quiero interpretar que esto último que decías es como ha ido derivando, ¿no?, hacia un movimiento político como el que hoy tenemos en vista, que puede ser Podemos, ¿no? Bueno, pues sí, es que los movimientos sociales es lo que tienen, ¿no? Lo que intentan cambiar cosas que se supone que están sucediendo ahora mismo y que la gente en un momento determinado, por eso yo decía al principio la importancia de decir no formal. No hace falta agruparse, no hace falta entrar en un partido político, ni en un sindicato, ni en una ONG para ser un indignado y echarte a la calle y pedir lo que tengas que pedir, ¿no? Porque así lo crees necesario. Con respecto a eso, si me permites, fíjate que ahí podemos ver, en el caso que estaba citando Ángel, lo que estaba diciendo yo antes, que la línea de separación entre lo social y lo político es muy tenue. Es decir, el movimiento de los indignados se termina transformando en un movimiento político, como es Podemos, que realmente no sabemos ahora muy bien si es un partido político, porque ellos no quieren ser un partido político en sentido clásico. Entonces, ¿qué es exactamente? ¿Es un partido político? ¿Es un movimiento político? ¿Es un movimiento social? ¿Qué es exactamente? Sería muy difícil establecerlo, ¿verdad? Haciendo este poquito de historia, una historia es así muy, muy reciente, y hablando de los indignados, tiene mucho que ver también la situación de los distintos países. Ahora estamos centrándonos en España, pues con los casos de corrupción, también con una crisis económica que ha azotado fuertemente. Probablemente no se hubieran dado ni se darían todo este tipo de movimientos si la economía hubiera seguido pues como hace 10 años, por ejemplo. Es decir, la economía también tiene que ver, la política tiene que ver, pero la economía mucho. Depende si eres un país que recibe, que da, aunque también da, porque bueno, lo veremos a lo largo de estos minutos. ¿De qué manera las situaciones que se dan en cada país pueden hacer que estos movimientos sociales vayan en un sentido o en otro? Es evidente que la crisis económica ha tenido una incidencia directa, es decir, no lo olvidemos, la gente se mueve en gran medida cuando sus condiciones de vida, no digamos ya directamente el bolsillo, ¿no?, para no ser muy contundente, ¿no?, pero sí cuando sus condiciones de vida cambian a peor. Es decir, evidentemente nos movilizamos todos, nos movilizamos más cuando nuestras condiciones de vida empeoran.
Y en ese sentido, pues es evidente que el impacto de la crisis económica, y una crisis económica tan prolongada y tan brutal como la que hemos padecido, como la que estamos padeciendo todavía, tiene una incidencia directa en la movilización social. Una cuestión que, ya que estamos hablando de la situación de hoy en día, ¿no?, con los movimientos sociales, hay una cosa que a mí me gustaría señalar, que es precisamente, se une el movimiento social como una posición de progresista, de izquierdas y tal, pero ojo, porque hay movimientos sociales que no son así. O sea, hay movimientos sociales conservadores o reaccionarios, si se quiere. Por ejemplo, en Alemania hubo un movimiento xenófobo, movimiento social xenófobo. O sea que, ojo, porque muchas veces parece que el movimiento social es solamente de izquierdas progresistas. No es así. Precisamente consecuencia de la propia crisis económica, porque claro, algunos sectores sociales ven peligrando o en peligro su posición y entonces hacen todo lo posible para mantener sus privilegios. Pero también hay puntos de vista diferentes, quizá por la educación. A mí hay algo que me ha sorprendido mucho, por poner un punto, que es la sanidad, y es que mientras que nosotros reivindicamos, digo nosotros los españoles, reivindicamos continuamente en la calle, además con movimientos sociales importantes, una sanidad pública no intervenida de ninguna manera, porque puede ser pública, pero llevada por el sector privado, aunque sea pública, en Estados Unidos la gente se echa a la calle en masa y no gente precisamente de la élite social para pedir todo lo contrario. Yo me quedo a veces pasmada porque verdaderamente estamos hablando de países democráticos en ambos casos, pero con ideas diferentes de cómo se tiene que gestionar o de lo que nos parece que es una buena gestión. Sí, porque también, como estábamos hablando de la complejidad de los movimientos sociales, también hay que tener siempre en cuenta el contexto en el que surge el movimiento social, o sea, lo que podríamos llamar la cultura política en general del país. Es decir, Estados Unidos, el ejemplo que has puesto me parece magnífico, porque ahí vemos la diferente cultura política entre Estados Unidos y España. Estados Unidos es un país de un profundo individualismo, como se pone de manifiesto, por ejemplo, en el debate sobre las armas de fuego. Ese individualismo está impreso en la propia conciencia social estadounidense. En España más bien tendemos a lo contrario. La idea quizás predominante en España es que el Estado es el que nos tiene que resolver los grandes problemas. Es decir, tenemos una concepción mucho más estatista, menos tradición de un liberalismo que ha tenido tradicionalmente muchos problemas para arraigar en España. Entonces, claro, eso explica que cuando la gente se moviliza, busque, persiga, sus objetivos sean diferentes en un lugar y en otro. Sí, es una cuestión cultural, evidentemente, ¿no? O sea, cultura política, pero cultura al fin y al cabo, cultura de la calle, ¿no? Y que no tiene tanto que ver con el progresismo o no, sino claro, con algo que está casi en tus genes. Evidentemente, o sea, es que no tiene absolutamente nada que ver con el ser progresista. Por eso yo me parecía interesante tener en cuenta esto, un movimiento social, porque claro, parece que un movimiento social de xenófobos o de gente que esté a favor de derecho pro vida, ¿no?, que están en contra del aborto y tal, parece que no son movimientos sociales. Pues son movimientos sociales en otra dirección, pero son movimientos sociales y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y si volvemos a nuestro país, también a veces los movimientos sociales se han ligado a ciertos actos de violencia. Yo recuerdo en otros programas que hemos hablado de los sucesos de Burgos, de una manera de pedir las cosas también en un camino determinado. Esto también se da, no significa ni muchísimo menos que los movimientos sociales estén ligados a la violencia, ningún tipo de violencia, ni muchísimo menos, pero en algunos casos puede derivar o pueden ser aprovechados. Lo que pasa es que muchas veces también es una cuestión de qué respuesta se da desde la administración o desde el Estado a determinadas peticiones sociales. O sea, porque si en realidad ante una petición social lógica, razonada, el Estado se sentara a discutir y se pudiera llegar a un acuerdo, pero lo que está sucediendo, lo que ha sucedido en casos como, por ejemplo, del Gamonal, en Burgos o, en fin, en Barcelona, con lo de la Casa Ocupas, pues lo que ha sucedido es precisamente que el Estado ni siquiera se ha sentado, o la representación del Estado, en este caso el Ayuntamiento, no se ha sentado ni siquiera a discutir con las peticiones que eran completamente razonables de una serie de vecinos. Y entonces eso da lugar a que esos grupos sociales, pues, o parte de esos grupos sociales, utilicen la violencia para intentar hacerse oír o para intentar hacer esos cambios que consideran necesarios. En la línea de lo que señala Ángel, voy a ser sincero aún a riesgo de parecer cínico. Ángel y yo, que hemos estudiado la violencia en el anarquismo, creo que podemos estar de acuerdo en que es mentira eso de que la violencia no sirve para nada. La violencia sirve muchísimo.
Y eso es un secreto a voces. Y eso lo saben los movimientos sociales y evidentemente acuden a la violencia porque saben que sus peticiones van a ser más oídas de esa manera. Estamos viviendo pues a lo largo de este comienzo del año 2015, bueno, del que ya llevamos un poquito, pero estamos viviendo cosas terribles en el mundo, porque hablamos de Europa, pero en el mundo, que tienen mucho que ver con esto, con la violencia y con la repercusión que la violencia tiene, no para un movimiento social, sino para reivindicar lo que sea. Y verdaderamente vemos cómo la violencia multiplica pues esta información. La violencia siempre hace de altavoz. Tú te refieres a los movimientos fundamentalistas, ya sean de Al-Qaeda o del Estado Islámico. Algunas veces decimos que están actuando en Europa, en realidad están actuando en todo el mundo y están actuando en países en los que suceden tragedias a las que no le damos la misma importancia que cuando suceden aquí entre nosotros, esa es la verdad. Es decir, cuando hay cientos de muertos en Nigeria o en cualquier país del tercer mundo, el todavía llamado tercer mundo, le damos mucha menos importancia que cuando sucede en Francia o en España o en Inglaterra. Pero es verdad que lo que es indudable es que ese tipo de movimientos, que es además también lo que decíamos al principio, son movimientos muy complejos porque son de otra índole diferente. Aquí se mezcla lo social, lo cultural, lo religioso, lo político, todo ello además adobado con el extremismo fanático y con la violencia. Y claro, el cóctel es explosivo. Entonces, ahí yo de todas maneras no diría que esos son movimientos sociales propiamente dichos, es decir, habría que delimitar un poco lo que señalábamos al principio, ¿no? Pero sí pueden crear movimientos sociales, quiero decir, ¿estos actos pueden de alguna manera crear contestaciones en las poblaciones? Sí, eso sí, es decir, que realmente estos actos, eso lo estamos viendo, hay ya una movilización, por lo menos unos inicios, unos conatos de movilización de movimientos sociales precisamente que pueden ser muy complejos porque pueden tener unos tintes de oposición radical al Islam sin ningún tipo de matizaciones que pueden ser muy, muy peligrosos incluso para los propios países europeos, ¿no? Sí, de todas formas muchas veces lo que quizás debemos también de tener en cuenta es que los movimientos sociales siempre se movilizan precisamente con casos concretos, ¿no? Eso me parece a mí una cuestión interesante. Por ejemplo, ahora mismo lo de la sanidad, la movilización social que hay es para evitar pues una privatización, o la educación, pues para poner en valor la educación pública, ¿no? O ecologistas. Bueno, solo hay que ver, por ejemplo, lo que está pasando en Tenerife, en Las Palmas, con esto de las prospecciones y tal. Bueno, pues el movimiento social también tiene una base que es de atacar un problema concreto e intentar cambiar la voluntad, a lo mejor, del Estado mediante esas movilizaciones que no tienen por qué ser nada violentas, ¿eh? O sea, esto no tiene absolutamente nada que ver. Es más, la mayoría de los movimientos sociales pues son pacíficos completamente, ¿no? ¿Creen que los españoles, sobre todo ahora, han aprendido o hemos aprendido de alguna manera a reivindicar, a salir a la calle, mucho o poco? Es decir, quizá tengamos la sensación de que de alguna manera se ha tomado las riendas, equivocadamente o no, pero es una sensación que quizá está en la calle a través de estos movimientos sociales que verdaderamente llevamos un tiempo en el que se han multiplicado. Pues sí, es que la democracia no solamente es ir a votar cada 4 años, ¿no? Sino que la democracia significa estar ahí, que el ciudadano intervenga en las leyes y que el ciudadano salga a la calle a protestar y diga cuando le interesa o no le interesa algo o si está de acuerdo, ¿no? Y así que los movimientos sociales a mí me parecen excepcionales y me parecen fundamentales para una sociedad democrática como la que vivimos, ¿no? Yo soy un poco pesimista, como mínimo escéptico, en el sentido de que sigo percibiendo una gran cerrazón de la política establecida, de los partidos políticos que realmente están ahora mismo en el Parlamento y en el juego político, una gran cerrazón hacia las reivindicaciones sociales. Es decir, mi impresión es que cuesta mucho trabajo en nuestro país hacerse oír. La prueba está, Ángel antes hablaba de diversos movimientos en la sanidad, en la enseñanza, etcétera. Hemos estado meses reivindicando cuestiones que por otro lado eran cosas que creo que eran bastante atendibles, ¿no? Y no se nos ha escuchado en absoluto. Es decir, están muy, muy enquistados en la propia dinámica del poder, en el propio establecimiento del poder, sin que haya los oídos suficientes y los canales suficientes al conjunto de la sociedad.
Seguiremos hablando de movimientos sociales porque los movimientos sociales seguirán surgiendo porque están al lado del ser humano, también aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y hasta aquí Caminos de Ida y Vuelta, un programa de la UNED con la colaboración del CEME para Radio Exterior de España.